Otro miembro no está con nosotros hoy y se disculpa por eso, ya que está intentando atravesar India en un momento complicado de confinamiento, así que no estará hoy con nosotros. Aquí trabajaremos en grupos de trabajo para desarrollar un corpus de conocimiento para ver cómo y por qué debemos participar en el foro social y facilitar la participación eh, de los distintos grupos que participan en este foro. Serán 2 horas y ahora tendremos 4 panelistas. Son todos de la región de Asia. Uno aún no está aquí con nosotros, pero esperemos que llegue pronto. Cada panelista tendrá 5 minutos para dar su intervención y luego intentaremos desarrollar algún diálogo con ellos. Han estado recibiendo preguntas, dudas y algo más, alguna duda más que pueda surgir durante la intervención. Así que le doy la palabra en, en orden alfabético a Farooq Tariq de Pakistán. Secretary of Kisan Rabita, a peasant coalition, and is Farooq Tariq es de Pakistán y él se dedica a trabajar con los productores agrarios y todos los asuntos relacionados a la agricultura. Él pertenece a varios comités en el sur de Asia, la Organización y Alianza para la Pobreza y la Comisión Internacional de Asia. Entonces, Farooq, el piso es tuyo por 5 minutos. Muchas gracias. Saludos a todos desde Lahore. Me encuentro sentado al costado de una calle que estaba manejando desde casa y estoy aquí, así que disculpen si hay interferencia de sonido y quería compartir mis experiencias con el World Social Forum, con el cual he estado involucrado desde el 2002. Les diría que es uno de los procesos más fascinantes que comenzaron en su momento. Escuchamos por primera vez de nuestros amigos de Green Left desde Australia cuando les envié un correo electrónico y hablaron de este proceso nuevo que había comenzado y si querían hablar, incluirse desde Pakistán, y eso lo hice con Dramatali, con Him Saman, Irfan Mohsin Hasim, Indicat y muchos otros activistas de Pakistán. Comenzamos este proceso y organizamos el Fórum Social de Pakistán y nos unimos en grandes números. Y del 2004 en Mumbai, ahí fue donde nos unimos y había una delegación de 200 activistas pakistaníes, un viaje de tren de casi 30 horas y fue muy bueno estar ahí. Y hablamos, conseguí en la India de poder asistir porque no existían más entradas. Y saludos desde el Fórum Social de India y Pakistán, y luego nosotros organizamos en el 2006, nosotros organizamos en Karachi, en Pakistán, había más de 35.000 participantes. Y fue una de las reuniones más importantes que sentó las bases a modo de seguir para adelante
y un gran número de personas se han unido en Mumbai y en la India, en otras partes de la India. Y luego de ese Fórum Social Mundial, que lo que presenté en Karachi en varias ocasiones, que nosotros nos vamos a liberarnos de muchos asuntos que entre por 6 o 7 años no teníamos voz y no podíamos hablar de todo lo que estaba pasando. Estaban todas las uniones, los sindicatos, muchas organizaciones, y fue muy bueno la reunión en Karachi. Lo que me desalentó un poco fue el evento de Nairobi. Atendimos y fue como una versión comercializada del Fórum Social Mundial. No sé si sabían que dije sí, no iba a hablar en ninguna de las reuniones y me quedé en un hotel y lo que hice fue me alojé en un hotel y vendí comida por menos de $1 por 3 días. Y esto fue en Nairobi, en el Fórum Social Mundial. Y allí conocí a la activista SAPE. Y cuando estábamos hablando de la erradicación de la pobreza en el sur de Asia, esto es una reunión en la cual tenemos una causa común. Luego de la reunión del Fórum Social Mundial, en Nairobi también. Y no me sentí entusiasmado para seguir participando en el Foro Mundial Social, porque sentía que se perdió algo en el proceso, y desde aquel entonces hemos estado en contacto. Existe un poco de activismo en Pakistán, pero me he retirado y es la primera vez que me estoy uniendo, que estoy participando, compartiendo mis experiencias. Muchísimas gracias que fui invitado a atender en esta reunión y estoy muy feliz de poder una vez más poder hacer escuchar mi voz y ver si podemos hacer algo, si podemos revivir algunas tradiciones doradas que hemos tenido. No sé mucho qué es lo que ha pasado desde Nairobi. Todos los activistas sociales de Pakistán no están siendo activos en este momento y que espero que luego de esta reunión que voy a escuchar otros puntos de vista y que podamos participar mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias, Faruk. Has estado muy puntual con el tiempo. Entonces, ahora pensando en Pakistán, que es un poco de un misterio para nosotros y la razón por qué luego de 2006, el Fórum de Pakistán en 2006, ¿por qué no ha estado involucrado en ninguna otra actividad? Y esto es algo que algunas personas van a intentar comentar. Muchas gracias por estar aquí luego de estar tanto tiempo, luego de haberte distanciado por tus razones. Y nuestro grupo se llama el Fórum Conectar, es nuestra misión, diría. Ahora continuamos con Mikyum de Corea. Mikyu es el sindicato más largo de Corea del Sur. Antes de incorporarse a este sindicato, trabajaba como coordinadora de políticas
en la Acción Popular Coreana contra la Organización Mundial de Comercio. Trabajó en el Comité Internacional del Foro Social en representación de la Confederación Coreana de Sindicatos. Así que tienes el micrófono y cuéntanos sobre tu experiencia participando en el Foro Mundial Social. 5 minutos tienes. Muchas gracias por esta iniciativa y por invitarme a esta reunión y este diálogo. Esto es un intento de traer el movimiento social y el activismo juntos y conectarlos para poder construir una alianza a nivel internacional. Creo que esto es tan importante debido a la crisis mundial que tenemos en este día y lo que la pandemia nos ha dejado, y los problemas que estamos enfrentando son comunes, pero las fuentes que se necesitan para resolverlo son las mismas. Así que tenemos que buscar una solución global y creer cómo resolverlos. Así que espero que este espacio de discusión pueda contribuir para generar un momento de solidaridad mundial en estos grupos. El año pasado, la Unión de Sindicatos de Corea generó su aniversario y tuvo que enfrentar la crisis financiera asiática y se reestructuraron todos los programas sociales. Como respuesta inmediata, lo que hizo la Confederación Coreana de Sindicatos fue no reconocer este tipo de ataque a los sindicatos por parte del gobierno. Esta huelga que se llevó a cabo generó un debate en la sociedad coreana y cómo mover los movimientos sociales coreanos en contra de las instituciones, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y también ver cuáles podrían ser las alternativas a ellos, el proteccionismo, el nacionalismo o cualquier otra medida. En ese momento, el Foro Social nos dio otra forma de pensar. Y entonces nosotros conocimos muchos movimientos sociales de distintos lugares del país, del mundo, que fomentan el movimiento de gente, la agrupación de gente, es decir, la globalización desde las bases. La idea se llamó como un movimiento alternativo global y creemos que la alternativa se puede encontrar al encontrar una ideología global y un movimiento social que se ajuste a lo que la gente necesita debido a la realidad que se genera como consecuencia del neoliberalismo. Hemos estado en este grupo del Foro Social y los grupos sociales para cuidar por los derechos de la gente y protegerlos y lograrlos mediante los movimientos sociales. Mediante esta forma de pensar, hemos generado un lecho, unas bases para pelear contra la globalización y estar en solidaridad con un movimiento social de otros países. Desde el comienzo, el movimiento social coreo envió delegaciones cada año para participar y el número de participantes sigue aumentando. Por ejemplo, de 3 en 2001 hasta una docena en 2002, a 30 en 2003 y 100 personas en 2004 y 150 personas en 2005. Especialmente en 2004 y 2005, los participantes coreanos se han movido mucho, han estado muy activos en los plenarios, en los talleres y han conformado una organización coreana. Incluso hemos llevado traductores en las últimas ediciones de 2004 y 2005. Con intérpretes coreanos y traductores coreanos para facilitar la comunicación. Lo más importante de este foro social
Yo creo que es el movimiento, la asamblea de movimiento social, ya que aquí nos hemos reunido para discutir la situación política, económica y social que estamos atravesando y hemos intentado generar consenso sobre los puntos urgentes a tratar. Como resultado de estas discusiones, se ha hecho un llamado a la acción con algunos ítems para llevarlo a cabo. En este proceso, algunos puntos clave eran el día en contra de los desalojos, la movilización en contra de otra asociación en Hong Kong, y este tipo de asamblea social ha hecho que nos hayamos podido mover en forma doméstica, local. Por ejemplo, en 2005, Corea llevó adelante APEC, aparte de la movilización y del encuentro anual, también se generó un foro social en la región de Asia. Al final del foro, los participantes generaron un llamado a la acción y revolución para generar solidaridad con otros grupos antiglobalización. Corea también ha llevado a cabo el Foro Económico Social de Asia, y en 2008 había una reunión de todos los grupos de movilización en donde pudimos mostrar que existimos, que estamos en muchos puntos y estamos conectados unos con otros. En enero, el 26 de enero de este año, invitamos a generar todo tipo de acciones que se puedan hacer, sobre todo en nuestra zona horaria. La coreana fue la primera, de hecho. Ahora estamos realmente mucho mejor preparados para este tipo de actividades, sobre todo en lo que es tecnología. El foro social ha generado acciones relacionadas con la crisis que ha dejado el COVID-19, y como resultado hemos intentado que sea la vacunación para todo el mundo, en lo posible para todos los miembros, el 7 de abril. Ahora la cuestión es cómo podemos construir ¿qué podemos hacer para llevar a cabo estas ideas? Diría en resumen que para el futuro, la acción del futuro sería que en la asamblea podría ser un poco la referencia para el próximo proceso de la asamblea y el foro mundial. Gracias. Gracias, Miu Kyung. Muchas gracias, Miu Kyung. Tu presentación ha hecho hincapié en el Día de la Acción Global y las similaridades que hay entre el Foro Mundial que se llevó a cabo a comienzo de año y que ha brindado nuevas posibilidades de inclusión a organizaciones a pesar de la ubicación geográfica que tengan. El próximo mayo, el 20 y el 22, es el Foro Mundial en México. Y ahí será un evento cara a cara donde nos podremos ver. Y también habrá alguna participación online. Así que esto no está aún definido. Por supuesto, hay mucho interés en preparar esto, utilizar esos formatos de una manera mucho más continua, de acuerdo a la realidad que tenemos. Las formas en que se participa pueden those formats. Now we can welcome Buntan from Thailand. Buntan, are you with us?
Un Tan is a former Secretary General of Asian Students Association in the 90s. He has been a program officer of Asian Cultural Forum of Development, ACFOD, a regional organization facilitating the human rights movement in Asia Pacific. Is involved in campaign for popular democracy in Thailand since 91 coup. Is active on People's Plan for the 21st Century, PP21. Is also involved in various national, regional, and international human rights movements. And he participated in the World Social... Y participó en el mundo funial. En el 2002 en Porto Alegre participó en Porto Alegre. Bhutan, el piso es tuyo por 5 minutos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. Estaba yendo de un lugar al otro. ¿Me pueden escuchar claramente? Gracias por invitarme a la plataforma. Esto ha sido una de las mejores experiencias que he tenido desde mi última interacción y desde Bangkok. Y en el 2016 participé en el Foro Mundial y aquí puedo ver a mi maestro en el Foro Mundial. Hola, ¿cómo estás? Y la actividad de hoy es muy inspiradora para fortalecer las relaciones internacionales entre todos nosotros, de personas que piensan de manera parecida alrededor de la región. Ahora hay casi 20 personas que estamos representando a las uniones, a los agricultores y muchas personas que han estado involucradas en Y en 2012 participamos desde el Fórum y en las relaciones entre los movimientos sociales y políticos. Y eso también es un evento importante para nosotros. Entonces, casi todos los asiáticos han sido presentados ahí, desde el movimiento democrático, que comenzó en los 70s en Tailandia. Entonces, muchos de ustedes habrán escuchado de la situación en Asia, que enfrentando el problema de la victimización y algunos países, la inequidad que existe entre los poderes y de algunas leyes que cambiaron luego. Entonces, en los 80s y en los 90s, hubo una serie de cambios populares, comenzando con el movimiento de las personas, llamado EXA, que las personas se rebelaron en contra de las elecciones sucias en 1986 contra el dictador de las Filipinas, y en 1986 que nuestro amigo desde Corea, que la gente se rebeló también contra el terrorismo en ese entonces político, y en 1988 en Burma, que justamente lo que está pasando ahora, en el 1 de febrero de este año, los masacres que han habido luego del movimiento democrático de las personas en junio de 1989. Entonces, aquí estamos hablando de movimientos populares y revueltas de las personas como parte del movimiento. Entonces, esta reunión realmente nos resulta inspirador y que nos provee la
plataforma de podamos aprender de nuestros hermanos y hermanas de Latinoamérica, de África y de otras partes del mundo, a modo de recobrar la dignidad. Y eso es algo que nos inspira mucho porque todos compartimos las mismas ideas, creencias, y creo que eso es el valor del Fórum Social Mundial. No he estado involucrado en esta reunión desde el 2006, luego de que hubo las revueltas en Bangkok. Social forum during that period because of some Y debido a algunas dificultades, entonces, personales y para organizar al equipo y las actividades y los eventos internacionales requiere mucho compromiso y en ese momento yo no podía en el Fórum Mundial, pero sí he estado involucrado en los forums de Tailandia. En 1999 en ciudades en Japón y en el sur de Corea, luego de un fórum social político internacional que lo que hablamos de la igualdad de hombres en realidad no es una igualdad de hombres entre las personas, y muchos de ustedes habrán escuchado acerca de los problemas internacionales y a nivel de asiático que se llama Itai, que nos ha afectado a todos en la región, y eso también es lo que nosotros estamos enfrentando, y los movimientos políticos y democráticos de la región. En 1992, en diciembre, durante 6 meses luego de los militares atentaron contra las personas y ahí el movimiento de las personas, que fue un movimiento masivo, en más de 1 millón de personas salieron a las calles a protestar en 1991, que fue igual que de lo que sucedió en Burma. Entonces nos sentimos muy intensamente lo que fue compartir nuestro dolor ante todo lo que hemos visto. Y en Tailandia, aquí queremos destacar el asunto de la democracia efectiva y compartir las experiencias con nuestros hermanos y hermanas en la región, y África, Latinoamérica y en el resto del mundo. Y bueno, 3 días después de haberme alejado, he vuelto, y a raíz de explosiones políticas y disturbios, no fue posible participar en el fórum. Entonces hoy estamos muy felices de poder volver. Nuestros hermanos y hermanas también estaban protestando por cambio contra la pobreza extrema.
de los problemas y de la monarquía absoluta que tuvieron presentando lo que era estar bajo un régimen de monarquía en el cual la pobreza de las personas era extrema, y nosotros aquí en el sur de Asia, y realmente lo que quiero compartir con ustedes es compartir nuestra causa común entre todos y trabajar todos juntos desde nuestra región del sur de Asia. Y quería juntar desde el año 2000 pudimos unificarnos con el sureste del país, con organizaciones de los derechos humanos, y pudimos organizar actividades regionales a partir del 2005, organizando todos los años actividades donde tenemos el Summit de Asia, luego de disturbios con el gobierno y la región, y nosotros nos pudimos organizar para poder darle una voz a las personas del sur de Asia, hablando de asuntos de vida y muerte y de lo que nos afecta a todos en la región, y hablando de nuestras experiencias. Perdonen que no pueda compartir más información, estoy muy feliz de estar aquí, me resulta muy inspirador, y para aprender entre todos y de la experiencia de ustedes, y que puedo aprender mucho de ustedes y ustedes también de mí. Y gracias por dejarme compartir con ustedes. Thank you. Gracias, Buntan. It's puzzling to see that, I mean, you have been inspired those Se nota 20 que has tenido inspiración de distintos activistas de Tailandia que se han juntado, se han reunido en 2012 en Porto Alegre. Se nota que has vivido y disfrutado de esta experiencia y cómo te ha inspirado. Y de la misma forma también has dicho que has estado en el foro de Bangkok en el año 2006, creo, y que ha habido algunas dificultades para lograr algún tipo de compromiso de las instituciones. Entonces, al mismo tiempo has creado algún tipo más de red, un poco más o menos ambiciosa también. Esa es un poco la reflexión que tengo, que podemos hablar y desarrollar luego en la discusión. Gracias, Buntan. Ahora vamos con nuestro último panelista, que es Varghese Tekanath, que es el director del Instituto Social Montfort, del Centro de Desarrollo de los Derechos Humanos. Trabaja en la protección de derechos de las clases trabajadoras de hace más de 30 años en sindicatos, federaciones y barrios marginales. Forma parte del Comité Central de Asia, de la Alianza Internacional de Habitantes, del Comité Ejecutivo de la Red de Carta de los Trabajadores. Es un miembro vitalicio de la Sociedad de los Hermanos de San Gabriel, que es una organización religiosa con presencia mundial que promueve la educación y desarrollo. Muchas gracias. Yo creo que es un momento de orgullo en este foro que celebra su 20 aniversario. Así que y muchas gracias, Pierre, y muchas gracias, Mike, por invitarme, y gracias por esta oportunidad para ser parte de este diálogo de los movimientos sociales en esta ocasión. Para mencionar
Buscando un desde un poco punto de de vista lazos personal, ideológicos en un medio marcado quiero, por la llegada de la hablando del globalización, asunto de la globalización, a los comienzos del sobre todo en siglo esta parte XX, del siglo XXI. El Foro Social Mundial y su red me fue llegaron a mí ofrecido como un encontrar un ancla, algo para darme ancla alivio. para mí, pero no fue el Fórum No fue Social hasta el encuentro del Foro Social que se hizo en mi ciudad, en en 2003 Hyderabad, en que me 2013, invitaron, donde realmente entré en que contacto llegué con a el ponerme en contacto comité con el foro. aquí, y creo que el Fórum Social de Bombay en 2004 fue una experiencia increíble. Quizás no fue tan exitoso como otros. Habían 75.000 asistentes, pero al final participaron 130.000, más de 130.000 personas en esa reunión. Habían 14.000 delegados extranjeros de 117 países, hablando de educación, y habían más de 165 eventos, y fue una experiencia genial para mí. Desde aquel entonces he formado parte de los fórums sociales mundiales. Hace 4 años en Hyderabad. Entonces he estado involucrado con la organización de alguna manera u otra desde el 2003. Pero el mundo ha cambiado mucho desde la primera reunión del WSF. Eso por lo menos es el caso de India, quizás en cualquier otro país. Los espacios democráticos que permiten resistencias de que la entrada de políticas neoliberales han cambiado, las instituciones democráticas que aseguran las libertades individuales de las personas desde gobiernos, hoy día ya no tienen efecto. La diversidad única que posee la India como parte de la contribución única que tiene para el mundo en sí, hoy día ya no está siendo respetado ni valorado. Y las nuevas leyes draconianas, que la ley refuerza y abusa sistemáticamente, hacen que la libertad de derechos, la libertad y los derechos del hombre en India es algo que tenemos que seguir trabajando. Beneficia a un grupo selecto de compañías corporativas sobre la mayoría. Al mismo tiempo hay personas comunes que dicen que cualquier cosa en el mundo es posible, y en India todo es posible. Y aquí estamos hablando sobre la discriminación. Pero 2 ejemplos recientes de la solidaridad de la gente en India, y desgraciadamente la pandemia ha afectado, en la cual han ayudado al gobierno a suprimir estos 2 grandes movimientos sobre de las libertades individuales y de los agricultores que se están instalándose en Nueva Delhi, que las nuevas leyes que han sido impuestas en nosotros no son inaceptables como agricultores. El COVID nos está afectando en poblaciones insospechadas. Los pobres son más pobres. Millones de familias migrantes, familias con trabajos domésticos, travestis, y las personas que realmente están en una situación de pobreza extrema, o están siendo más afectados que cualquier otra parte de la sociedad. Y
estamos hablando en este momento, hay más de 5.000 muertes en la India todos los días. Aquí están pidiendo oxígeno, que están peleando para obtener una cama de hospital que no tienen acceso alguno, en el cual hay una discriminación basada en la economía. Y en esta segunda ola de la pandemia realmente nos está afectando muchísimo. Entonces, lo que es la reunión de hoy del impacto del cambio climático y la pandemia nos está afectando, y en donde las personas debemos unirnos de una manera creativa para facilitar esto, hablando de esta amistad nueva que se ha dado entre la naturaleza y los humanos. Creo que tenemos esperanzas de que esto pueda ser mejor. Dado, creo que la hora le ha llegado al Fórum Social Mundial como para mostrar su voz y presentar su voz frente a los que estamos viviendo hoy en el mundo. ¿Cómo podemos hacer para acercar a las comunidades entre ellos por todas partes? Y me refiero a todas partes en el mundo. Hablando de un estatus, de un movimiento con iniciativas propias dentro del contexto de la pandemia, nos ofrece una oportunidad brillante, que es importante que no perdamos esta oportunidad. Organizaciones en las cuales estoy asociado y muchos más por todas partes del mundo están preparados, creo que estamos mucho más preparados que hace una década, incluso hace 2 décadas, de unir a las personas y llevar adelante nuestro movimiento. Y quiero agradecerle al Fórum Mundial y les quiero desear todo lo mejor en su tarea, y nosotros estamos preparados para ser parte de esto. Muchas gracias y todo lo mejor para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Varghese. Realmente ha sido muy interesante escucharte decir que realmente sería bueno que el Foro Mundial Social sea una entidad en sí, que haya mucha más implicación. Y también podemos ver que ha habido una especie de receso del Foro Mundial luego de los eventos de Mumbai. Ha habido un momento también en Pakistán, en India, luego también en Hyderabad. Y el empequeñecimiento también del espacio democrático y lo que conlleva, que es muy difícil de organizar este proceso como realmente debería. Entonces, estos son desafíos y por supuesto podemos hablar sobre ellos. Y ahora comenzaremos con la discusión. Aún tenemos 1 hora por delante. Gracias a los panelistas por ser breves. ¿Algún otro tipo de preguntas? He intentado resaltar algunos temas para comentar durante las intervenciones. También puedo volver con la lista de preguntas que hemos compartido para la sesión, que están más focalizadas en los efectos de participar en el foro más que en organizarlo. Es un paso más a tomar. ¿Qué necesita el foro para interactuar con otras instituciones? Hablamos un poco desde un punto de vista de la interpretación. ¿Qué tipo de medidas se llevan para acciones efectivas, para articular acciones efectivas, y cómo se pueden llevar a cabo o cuándo se podrían realizar?
No veo in the chat or in the preguntas en el chat, por eso estoy uh, leyendo so, estas preguntas. maybe we can Así que quizás podemos go on with this continuar issue of what is con what este tema mm, de learning that your participation, even if cuál it's sería el aprendizaje que se llevan de vuestra participación, inclusive si a veces participation, what has been the lessons learned cuáles son las lecciones que hemos aprendido, lo que hemos aprendido de la participación en el Foro Social Mundial desde vuestra experiencia, y luego avanzamos sobre otro punto. Así que quizás alguien que quiera hablar sobre lo que hemos aprendido en la práctica mediante la participación en el Foro Social Mundial, por supuesto, algo que se aplique a vuestros movimientos sociales. Yes, sure. ¿Me gustaría decir algo? Por supuesto. Creo que uno de los impactos más grandes en nuestra forma de pensar mediante la participación en el foro social. Antes en India, nosotros antes de eso teníamos el Foro Social de Pakistán, event where all the different organizations were organizing, and the lesson learned was that lo que aprendimos de eso es generar una oportunidad para que la gente pueda hablar y luego pueda tomar decisiones sobre democracia, espacios, movimientos. Algo que hemos aprendido, al menos de India, fue realmente una reunión excelente, con muy buenos participantes, el nivel de la organización, el debate. Nosotros en Pakistán hemos tratado de imitar la experiencia de la hospitalidad india con nuestra delegación. Nuestra delegación ha llegado a India cruzando otras ciudades. Ahí fue una de las delegaciones nuestras de Pakistán, luego de la independencia de Pakistán. En 2004 no había mucha gente en la ciudad que nos esperara, pero nos han dado una buena bienvenida. Esto fue un rato antes de que tomáramos el tren de vuelta a Mumbai. Otra cosa que hemos aprendido, pese a que no estamos involucrados en el mismo proceso, nuestra forma de pensar es la misma. Nos hemos encontrado los unos a los otros. Deberíamos ser mucho más activos, generar más discusiones luego del Foro Social Mundial. Nunca hemos abandonado ese camino de intentar unir a la gente, hacerlos participar en el Foro Social. Y eso lo que hemos aprendido con el foro, con los talleres, las reuniones simultáneas, las plenarias. Esos han sido todos los aspectos relacionales que hemos aprendido en este proceso del Foro Social Mundial. Y que, por supuesto, lo hemos intentado implementar. Por eso me refiero a que tenemos la misma similitud con India en el proceso del Foro Social, con nuestras diferencias, pero compartimos las mismas. Gracias, Pierre. De nada, Faruk.
quietly make your intervention. No quería interrumpirte durante tu Yes, intervención. and, Acerca de las lecciones que if hemos aprendido, quizás want to, alguien más de los panelistas quiera contribuir con algún comentario. especially to Can I come Sure, in? Varghese, sure. Thank ¿Puedo you. intervenir? Gracias. One or two major lessons that I Creo learned in que una o dos cosas que he aprendido mediante la participación en el foro social as an activist, as y por mis años como activista, como and one thing that came to me very strongly is the need for connectedness. The need la for necesidad connecting por people across por geographical conectividad, de conectar gente de distintas regiones geográficas con distintos lenguajes. Y eso es algo posible. Por supuesto, con la tecnología que no había antes era más difícil. Y lograr esas conexiones con el foro social, eso realmente ha sido muy importante en mi experiencia con el foro social. La gente de diferentes naciones puede reunirse y esta solidaridad puede construir, es algo posible. Por supuesto, hoy tenemos tecnología que nos puede ayudar inmensamente para hacer que esto se pueda llevar a cabo y que no haya fronteras entre naciones. En este momento, no quiero decir los gobiernos liberales o fascistas que hay en distintas partes del mundo, la gente que ama la democracia, la gente que ama los derechos humanos, tiene que unirse. Así que esto es algo que creo que he aprendido de todo este proceso del Foro Mundial. Thank you, Varghese. Gracias, Varghese. Would Buntan or Mikyung make an input on this issue? ¿Alguien, Buntan, quieres hacer un comentario sobre este tema? What has been learned from the format or ¿Qué forum, even though has aprendido might have not been continued in en esta participación en el foro social? ¿Algo que se haya podido aprender y llevar a cabo en Asia? O puedes comentarme si no lo que planeas hacer. Buntan? Okay. Buntan o Mikyung. Sí, Pierre. De hecho, quería... Esto es algo que muy inspirador. Yes, a few of them already passed away. Few of them become sick and paralyzed. Algunas personas que formaban parte del grupo de aquí han fallecido. Sectors. I think that is also Algunos something. que eran inclusive líderes en algunos sectores. This crisis came, then we were always together. Cuando esta crisis llegó y el contexto del foro social debería ayudarnos a poder seguir activos y unir a todo lo que es la región de Asia o Sudasia, mantenerlos juntos, interactuar unos con otros, pasar más tiempo verificando, viendo, estando presentes, viendo nuestras capacidades. En este momento muchos países están llevando luchas adelante, están realmente pasándolo mal. Así que how do you call that, to accumulate our momentum for common change. What we really need pero is tenemos que tener un objetivo en común, not yet really materialized. I think this is also que todavía aún no lo hemos podido materializar, pero deberíamos tenerlo y ver cómo lo podemos desarrollar. our own movement, our own sector. This is also Ya sea en nuestro movimiento, no solo en nuestro mundo, o en nuestros distintos sectores de operación. De mi experiencia, yo también he aprendido partner from Yunnan College, the global university, that
That is also the strength of the regional de mucha gente de aquí, de nuestros grupos, de muchos distintos movimientos que son inclusive, que han cruzado nuestras fronteras, que son de otros lugares. due to their financial resources, due to their Y uneasiness to move on because of many of them muchas were so exhausted. I think that is also the challenge that we have to find out. Este es un desafío con el que tenemos que luchar, no solamente los problemas, sino también los fondos para ayudar a estas agrupaciones. Los grupos de distintos continentes también se han encontrado con el problema de comunicación. To Puerto Rico, some of them also were able to meet with our friend from Chiapas, from Zapatista. Hemos conocido también a nuestros amigos de Latinoamérica, de la lucha zapatista. Hemos aprendido de nuestros hermanos en cómo modificar y extender la solidaridad a nivel mundial. Así que es una de las cosas más importantes que hemos aprendido en esta plataforma. Seek the opportunity to communicate with our friend Y here, también Farouk or our friend from Colombo, to see in the future what are we going to do and to lo que collaborate. intentamos hacer en el futuro es tratar de colaborar unos con otros y poder involucrarnos más en la plataforma del Foro Social Mundial. Thank you. Then, Gracias, Puntan. What I mentioned at this time is, well, how can I put this idea? What we learned, Lo que Lo que nosotros aprendimos de este Fórum Social Mundial, cómo podemos maximizar nuestra participación, aumentar nuestra participación en el movimiento en situaciones descentralizadas, no las centralizadas. Por ejemplo, al principio, cuando el movimiento de Corea participó en el Fórum Mundial, intentamos traer nuestros problemas lo máximo posible y tratamos de atraer la intención sobre nuestros problemas lo máximo posible, pero más adelante nos dimos cuenta que esto no es la mejor manera para fortalecer el movimiento social. Entonces, luego de eso, cambiamos la manera de respetar el movimiento social en general y cómo podemos construir y cómo podemos fortalecer nuestra participación en el Foro Mundial. we want to achieve En cuanto a lo que tiene que ver con derechos, no queremos ser exclusivos frente a los otros cuando tratamos de proteger y fortalecer nuestros derechos. Es una manera de fortalecer los derechos del otro. Entonces, respetamos la inclusividad general de todos y a través de este proceso podemos tomar acciones mayores y más fuertes sin dañar nuestros movimientos sociales nacionales internos de adquisición. thank you, Mi-kyung. I think it's, Gracias, Mi-kyung. getting into more, Estamos entrando más en puntos más sofisticados e interesantes que acerca de aprender a atenciar y encontrar el respeto mutuo y tratar de definir objetivos comunes que sean alcanzables más que las organizaciones individuales, sino de una manera más global para que contribuya al beneficio de todos. some comments. How do we create common goals? Aquí, ¿cómo creamos objetivos comunes? Es la pregunta To
aquí en el panel de discusión para intercambiar ideas. Quizás podemos adentrarnos en la perspectiva con esta herencia de todos ustedes traen a la mesa, que van casi 20 años atrás, 15. Pero ha habido un vacío o un blanco de 10 años a nivel regional para atender fórums pequeños, que también estaba el Fórum Social de Nepal en 2002, pero el último fue en Dakar en 2011, tal como recuerdo. Entonces, y si miramos hacia adelante, existe esta perspectiva del Fórum Mexicano, que fue luego del Fórum Virtual de este año. Este fórum será presencial, pero no sabemos cuándo. Y también al momento no se ha traído a la mesa, pero nos hemos puesto de acuerdo que este fórum también seguirá funcionando de manera virtual. Entonces, esto nos abre las posibilidades de los movimientos como la de ustedes para participar y encontrar maneras de participar localmente y también que se presenten diferentes delegaciones, tal como se hizo en México. Entonces, les presento preguntas a ustedes. ¿Cuál sería su nivel de hasta qué punto pueden involucrarse, como participar activamente en la esquema esta con un fórum virtual sumado al fórum presencial de México para que puedan ser participantes activos, presentando iniciativas, articulaciones para acciones que fueran presentados a través de discusión, etcétera. O si ustedes participan en comités que faciliten la comunicación y el acercamiento al fórum, ¿qué es lo que ustedes podrían presentar para el posible involucramiento de y participación de ustedes y facilitar el acceso y trabajar al servicio de otros como participantes activos, que no está dirigido a sus objetivos particulares, sino si había alguna sugerencia para que podamos comentar entre todos, para ver cómo movemos, cómo vamos a poder manejarnos para tiempos futuros. Entonces, ¿quién quiera comentar sobre esto? Yes, yes. ¿Puedo? Your question directly, but I just want to highlight something that Quisiera destacar que desde nuestra experiencia de Tailandia, cuando estamos tratando de reactivar nuestros procesos de la visión del futuro del siglo XXI, de nuestro movimiento que tiene nuestro movimiento de casi más de 25 años. Y aquí estamos hablando de la historia del 2001 en adelante. Nosotros vemos los huecos en la agenda. Uno de ellos que vemos son entre los grupos intersectoriales, personas de diferentes movimientos y diferentes sectores puedan acercarse el uno al otro, y el segundo hueco que vemos, hablando de los problemas que hay entre las organizaciones internas,
cómo interactúa un grupo con otro. Y, por ejemplo, cuando estamos hablando de cambio climático o asuntos relacionados a la agricultura, creo que esos son desafíos que son grandes porque tenemos huecos ahí. Y cuando hablamos de lenguaje, culturas, tradiciones, creo que esto también es un desafío muy grande para el Fórum Social en el proceso. Y el otro hueco que estamos viendo es el generacional. Algunos de nosotros crecimos en los 80s y en los 90s en movimientos movimientos X, Y, Z, que también todas estaban apuntalando al mismo objetivo. Entonces, ¿cómo nos sobreponemos a estos huecos generacionales o brechas generacionales? Entonces, antes de encarar estos desafíos que presentamos, y quisiera compartir mi experiencia de cómo nosotros nos hemos manejado con estos asuntos, qué es lo que también aprendimos de estas experiencias. Hablando también del ejemplo japonés, que hay elementos muy interesantes que podríamos, y el mundo no debería de ser lo que es hoy. Entonces, ¿cómo podemos hacer para unirnos en un objetivo común a modo de poder mirar hacia el futuro todos juntos? Proveyendo la oportunidad de que las organizaciones pequeñas se puedan unir a el Fórum Internacional. Mikyung Varghese Farouk, about the Yokun Farese Faruk, los prospectos de participar activamente en el proceso en los años siguientes de manera online, virtual y presencial. Buntan mencionó las brechas que existen, que precisan ser rellenadas de alguna forma y acercadas uno a otro. ¿Cuáles son las visiones de las condiciones y el tipo de actividad y la participación, de formatos de participación que pueden desarrollar dentro de estos contextos online, virtual y presenciales, de foros sociales, del evento que tendremos el año que viene, pero también desde ahora pueden participar de manera virtual y mostrar su involucramiento en estas causas. Can I say something? Yes, Bueno, ¿puedo Mikyung, go decir ahead. algo? And then we Yes, have, Mikyung, por favor, somebody else. adelante. Y luego tenemos otra persona. Tengo que confirmar. Ok, Mikyung. Bueno, no puedo imaginarme cómo será el mundo el año que viene, si vamos a sobreponernos a la pandemia del COVID o las crisis de diferentes dimensiones como de empleo, de salud, si ellos van a ser resueltos o no. Entonces es muy difícil para mí pensar en los años siguientes de la reunión en México, pero creo, desde mi experiencia virtual con este fórum de este año, desde enero, tenemos que encontrar algún objetivo común o una agenda común. Es algo que debemos encontrar una solución a una escala global. Por ejemplo, cómo podemos sobreponernos a sobreponer la inequalidad en las vacunas, por ejemplo, y cómo podemos contribuir a combatir el cambio climático desde un punto de vista global
y algunas áreas claves que tenemos que combinar otras fortalezas y el poder de movimientos sociales en cada país para traer a la luz una solución a escala global. Esto es lo que se necesita. Entonces, el slogan "Nuestro mundo no está para la venta", no, perdón, "Otro mundo es posible", era muy interesante e inspirador en el momento para atraer la atención e interés de las personas que han estado alejados del Fórum Social Mundial en los últimos 10 años. Tenemos que desarrollar algún tipo de objetivo común y puntos de acción comunes que podemos unificar nuestro poder para trabajar como uno a nivel global. Muchas gracias. This becomes a very interesting discussion about how to have Aquí tenemos una discusión de cómo cómo las personas pueden seguir con el fórum y cómo podemos cumplir con las expectativas que está relacionado con la participación activa. Entonces, sí existe la dialéctica de la imaginación y de preparación de estas posibilidades. Tal como información, el Fórum Social Mundial Virtual ha sido una plataforma para desarrollar formas de involucramiento y participación, para desarrollar paneles didácticas, digamos, a través desde los grupos, que nos da cierta visibilidad, pero no pretenden representar a los participantes. Y también la manera de participación, de anunciar iniciativas de acción que estén claramente definidas y definir claramente quién participa activamente e incluirlos en una agenda, un calendario en el cual se pueda encontrar proximidades. Entonces la agenda esta sería una herramienta que sería consistente para acercarse y participar activamente en el Fórum Social Mundial, que puede usar para practicar y intercambiar ideas acerca de los asuntos de relevancia que nos atañe a todos nosotros. Una cosa que es importante observar es que hay nuevos márgenes que se han creado, nuevas periferias que se han creado desde que el Foro Social está activo. Tú habías comentado que quizás hasta el año 2011 había estado activo, y estos nuevos márgenes incluyen víctimas de falsas identidades políticas, como en India. Y estos ocurren en lo que es al margen de la legalidad social, económica, y muchos han sufrido victimización. Yo creo que es algo muy importante por lo que debemos pelear desde la plataforma del Foro Social, y esto incluye un gran número de migrantes, las comunidades de menores que sufren, que son víctimas, y hay también más. Este tipo de gente necesita ingresar en el ambiente del foro social, necesitan ser incluidos.
Y esto es algo que deberíamos hacer. Lo que se ha cambiado en el foro es la forma de trabajo. La tecnología ha cambiado la forma de trabajar en sí misma y muchas cosas que damos por sentado antes, en otros años. And the especially the new technological platforms that have developed that. Y las nuevas plataformas de tecnología The other factors that play in the hacen que otros factores como el lugar, el rol de trabajo. say now in India, for instance, En India, por ejemplo, labor laws have been taken away, that have been gained over the last 100 years. These have been taken away, muchos and then what we are grupos han with our four labor codes that practically takes away every labor right of every worker. Now, how do we face such situations? In other words, ¿Cómo the, enfrentamos este tipo has, de problema, de desafío? altered Es el mundo del trabajo. Esto tiene que ser redefinido the way we understand work and the way workers' rights are y obtained. tenemos que entender y luchar por los derechos de los trabajadores. Esto es algo que necesita traerse To the platform that we are talking a la mesa de discusión about. del foro social. Can I say something, Pierre? Yes, ¿Puedo decir algo, Pierre? Solo déjenme completar mi idea. En el contexto de la pandemia, esto ya de por sí es un factor, es un desafío muy grande. Las comunidades deberían abrirse, como lo han hecho en el Foro de México, met with, their issues are addressed, and they are brought into the whole process. deben ser atendidas sus necesidades y comentadas en el Foro social Would be willing to participate in whatever form possible. y lograr que deseen participar de alguna forma u otra en el Foro social. Varghese, este problema de accesibilidad, de participación de niños marginales, también se ha atendido en las sesiones del Foro Connect y estamos publicando las transcripciones de estos diálogos para que también, bueno, ustedes puedan mirar las discusiones que ha habido e intentar formular o reformular preguntas que sean relevantes para la participación de los grupos. Okay. Faruk, I like to say that the me gustaría objectives and decir conditions que is becoming very difficult. los objetivos It is son much bastante more difíciles. difficult what we faced Son más in difíciles, 2000 pero and 2000 and de las que further, enfrentábamos en el año 2000. El proceso de right-wing thinking is expanding everywhere and shrinking places you can see everywhere, and our Indian ver cada año que told how labor rights have been taken away. The same story here in Pakistan. el mismo problema ocurre aquí en Pakistán como ocurre en India sobre los derechos humanos de la gente. Necesitamos unir fuerzas para trabajar y restablecer los derechos. Y el foro social persigue este proceso, como la reunión que ha habido virtual del foro social este año. Sabemos que el foro pone mucho esfuerzo para poder unir y llevar a cabo campañas sobre este tema. Sabemos que el activismo en Asia, por ejemplo, necesita de este foro y necesita más que nunca, mucho más que antes, necesita políticas en contra del neoliberalismo. Estamos enfrentando fundamentalismo religioso. Hay mucha más pobreza, problemas con las clases trabajadoras, se ha incrementado la desigualdad. Si ven los reportes de Oxfam, pueden ver todos estos datos. Entonces, también la pandemia
ya ha empeorado la situación de la clase trabajadora, no solo ahí, sino en otros países. Entonces, lo que está ocurriendo en India, por ejemplo, no tienen oxígeno para proveer a los hospitales. Es una vergüenza que estos dos países, que pueden inclusive construir armas, un arsenal de armas, pueden hacer eso y no puedan destinar dinero. Si destinaran el 1% del Producto Bruto Interno a los problemas de salud, pero lo hacen para las armas. Lo último que les digo, lo que hemos visto estos días, las fotos, las imágenes de nuestros amigos en India, Pakistán apoya a India, Pakistán está en solidaridad con India, a pesar de toda la enemistad promovida por las clases gobernantes. La gente de Pakistán expresa extrema solidaridad. Y en los últimos días hemos visto algo que nunca he visto en los últimos años. Realmente estamos muy apenados de lo que está ocurriendo en India. Y ver cómo el gobierno está lidiando con la pandemia. Y aquí también en Pakistán, las clases gobernantes. Entonces, aquí ahora necesitamos el Foro Social Mundial más que nunca. Gracias, Pierre. Quizás ahora podríamos avanzar a preguntas que ustedes formulen o que han sido generadas por la discusión o que quizás también comparte con otros panelistas. Así que gracias por generar discusión y proponer sugerencias. Pierre, ¿puedo? Creo que esta es la primera vez que participo tan activamente en el foro social. ¿Hay algún mecanismo existente, como por ejemplo en Asia o en Latinoamérica quizás no lo hay, pero si existe este mecanismo, ¿nos podrías proveer el dato de contacto de la persona para que podamos tomar contacto y ver cómo organizar las bases de trabajo? Yo podría unirlos con la persona encargada de Asia. No sé qué piensan mis otros colegas de Asia o mis hermanos de Pakistán, si existe algún tipo de mecanismo. Yo creo que sería algo positivo. También podríamos trabajar juntos to go beyond the regional effort. If the Mexico session of the World Social Forum y en México were able to identify some key area of the problem that, for example, earlier me gustaría have already elaborated some point regarding the COVID-19 this and that. ver algunos puntos que se han tratado sobre la cuestión de la pandemia del COVID. Así que podría ser algún punto en común, cosas en común, problemas que estamos enfrentando todos en común en el mundo, como por ejemplo la pandemia del COVID-19 o la cuestión de justicia o desigualdad. Podríamos ir quizás más a fondo en esos temas y trabajar juntos en una misma línea. Y de vez en cuando, cada tanto, volver a reunirnos y ver cómo se puede materializar estas ideas. A ver cómo se puede llevar a cabo quizás en el Foro de México en el año que viene. Because I was quite away from the movement, from the WHL anyway.
just only some of my humble suggestions. Solamente estos son mis humildes comentarios. Gracias. Gracias, Buntan. Te agradezco que hagas el énfasis en dos cosas que son mecanismos y los problemas que existen. Así que yo diría que como mecanismo hay algunas posibilidades, pero por supuesto siempre nos enfrentamos con la tecnología, por ejemplo, o en el caso de Faruk y Varghese, ellos están en el grupo de WhatsApp del sur de Asia. Es un espacio abierto, diría, donde la gente puede comenzar discusiones si lo desean. Es un espacio de debate para que la gente que está interesada en el foro mundial y en la problemática pueda comenzar discusiones y crear su propio espacio. También está la posibilidad de registrarse como participantes en la plataforma que se ha creado respecto al foro social virtual. Y sobre los problemas, diría que esta es parte de la participación. Es decir, es proponer algún tipo de articulación sobre los problemas, comenzar a reunir la gente sobre algunos problemas en particular y generar discusión y que ellos brinden iniciativas. Esta es la forma de la progresión normal que se espera. Pero yo creo que lo tuyo, tus comentarios han sido muy acertados. Gracias. ¿Puedo decir algo? Mientras escuchaba los comentarios de otros panelistas, the World Social Process is needed more than ever under the. yo creo que necesitamos al foro mucho más que antes, con la crisis de la pandemia, el COVID-19 y con todas las dificultades que estamos enfrentando hoy mismo. Y pensando en el foro el año que viene, en el nivel original, en la parte en el grupo de Sudasia o Asia del Este o Asia como un todo, podríamos construir algo, algo en común, con todo lo que pensamos, todo el bagaje de cosas que pensamos, todos en conjunto. Hablando un poco de la situación en cada país y la expresión de solidaridad de unos hacia otros. Por ejemplo, en Corea mucha gente están en grupos, movimientos sociales o muchas personas quieren expresar su solidaridad. A la gente en Myanmar, por ejemplo, que están peleando en contra del golpe de Estado militar. Así que quizás podríamos abrir un espacio, como algo rápido podríamos hacer, abrir un espacio donde podamos mostrar y expresar nuestra solidaridad por el movimiento en distintos países, como por ejemplo en Tailandia, en India. Realmente es algo que nos preocupa mucho. Así que quizás podamos comenzar a hacer o a acumular experiencia de intercambio y mostrar la solidaridad entre nosotros. Compartiré este grupo que estaba mencionando antes. Y por supuesto esto es algo que depende dentro del software, digamos, que tiene cada uno, el software propio. Cuando la gente quiere hacer algo, tiene ganas de hacer algo, también pueden usar distintas formas de participación, actividades, iniciativas, con una articulación explícita o una organización. Entonces, la idea sería articular el diálogo, que no es
comprometer una acción específica, pero sí comprometer el diálogo para llevar a cabo algunas actividades y la articulación para llevar a cabo la acción con objetivos comunes bien definidos respecto a las iniciativas. Y estas son formas que están disponibles y son muy visibles y se pueden compartir en la plataforma y en el chat, sobre todo en la plataforma que ha sido creada este año para el foro virtual. Es una posibilidad de explorar lo que se denomina actividades e iniciativas. Podemos intentar que la parte de Asia del Este y del Sur, que estos grupos podemos intentar generar algo entre ustedes, algún tipo de reunión. Bien. Por supuesto que estas son formas prácticas que se basan en la experiencia reciente. Así que podemos evaluar esta experiencia reciente en ver cómo podemos utilizar y cómo podemos dar un paso más, cómo podemos utilizar estos formatos. So Buntan has contributed this question of mechanism. Buntan hizo una contribución sobre la cuestión de los mecanismos y los objetivos comunes. ¿Alguna otra pregunta que quieran compartir para los 20 minutos que quedan? Quisiera compartir una experiencia. Existe un proverbio chino acerca de la crisis, que la crisis quiere decir oportunidad. Siempre hay una oportunidad en crisis. No soy chino, pero igual creo que sirve. O este chino me lo dijo cuando yo era muy pequeño, y si lo utilizamos esto como ejemplo y miramos la crisis del COVID, ¿cómo vamos a convertir esta crisis en una oportunidad para el cambio? Creo que eso es algo muy desafiante. Entonces aún no he podido encontrar la respuesta a ello. Creo que esto es algo que también tenemos que tener en mente cuando hablamos de la ONG, de la región de Asia-Pacífico. Entonces, de aquí aprendí la experiencia de un tipo de organización diferente que también trabajando juntos dentro de la misma plataforma con un objetivo común entre todos, a modo de poder acercarnos en solidaridad de los derechos humanos a nivel global. A modo de movilizar a nuestros hermanos y hermanas en la región bajo un objetivo común. ¿Cuál sería nuestra agenda común a modo de sobrevivir la pandemia del COVID-19? Algo así era lo que estaba pensando. Y para modo de movilizar nuestra organización de manera práctica. Farouk Varghese, van a comenzar. No. Ahora. It's okay. So Está okay, entonces. If, or is there any? I'm trying to read the. Estoy intentando leer algunos elementos en el chat.
La lista del Fórum Social por país y por región existe. De hecho, hay un calendario que puedo compartir con ustedes que les provee una idea de los eventos diferentes que están dando lugar dentro de el ámbito del proceso del Fórum Social Mundial. I give you this one. Les presento esta agenda que pueden mirarlo desde el momento presente, años anteriores, y estos son los calendarios. La idea es que sea un calendario anual y ahora se está en movimiento de un fórum social a otro. Entonces recién hemos comenzado el calendario entre el evento en México, que es una lista pequeña, pero aquí lo estoy compartiendo con ustedes. Pero si que es del 2021, si miran el calendario del 2018 van a ver una lista larga que les da una idea de las diferentes cosas que han sucedido entre el último fórum social en Brasil en 2018 y el fórum social virtual. Y esto les da un pantallazo general, es donde hay manifestación de algo que sigue el espíritu del fórum social. Aquí lo ven. Aquí se está compartiendo. Entonces aquí pueden ver que comienza en marzo de 2018 en Salvador, Bahía. Sobre el lado derecho hay un link donde pueden encontrar más información al respecto y luego tienen una serie de eventos en donde cuál es el tipo de manifestación que está presentando, las fechas y cómo contactar a las personas del Consejo Internacional del Fórum Social. Entonces esto es la que sigue hasta el Fórum que se presentó en enero, número 67. Y entonces pueden, si ustedes van al siguiente, nosotros estamos comenzando un calendario nuevo que a partir de enero, que Mike que puede compartir con ustedes. Está comenzando desde ahora hasta el momento presente. Solo hay algunos eventos del cual estoy al tanto hasta mayo, hasta 2022, pero son cosas que van a aparecer nuevas. Este es otro calendario de eventos. El primer calendario de fechas de acciones es más... The content is completely coming from the el contenido viene de la descripción de las acciones que se están tomando por los participantes, que es un calendario diferente, como pueden ver aquí. Mike, si puedes seguir para abajo, por favor. Aquí ven las fechas y la descripción de las acciones y las iniciativas dentro del marco que se están dando lugar. Y si van a agosto, aquí verán dos iniciativas diferentes, el 23 de agosto y el 17 de agosto, que si se dirigen a la columna derecha, en la movilización extraordinaria,
que no está visible aquí, pero si entran aquí, esta es una iniciativa propuesta por los sindicatos para iniciar movilizaciones y las reuniones subsiguientes. Y aquí están los eventos del calendario que aquí ven la descripción de la iniciativa, luego ven las organizaciones y si miran por arriba, ven las organizaciones que están cooperando en estas iniciativas y ven estas son los sindicatos. Pero luego, si vamos a otra vista, ha habido una asamblea. A ver si lo encuentro. En el Fórum Social hay una reunión virtual que ha realizado una declaración en donde quieren construir la agenda común a todos. Este aparece, si lo encuentro aquí, que si lo quiero compartir con ustedes, la declaración. Aquí. A ver si lo puedo ver desde aquí también. Mike, you can also. Quizás Mike puedas también compartir el enlace. Estoy intentando acceder al chat. En este enlace, en el chat, pueden encontrar las iniciativas que están unidas por un objetivo común. Como ven aquí, esto es simplemente buscando en el calendario de acciones, y aquí ven dos iniciativas que se orientan al mismo objetivo, que están cerca de la misma fecha, siendo ambas diferentes iniciativas de las uniones, sindicatos, que es la declaración de una asamblea, no como movimiento social mundial, sino como para una parte de un movimiento ambiental, aquí que está mostrando Mike. Entonces, de la misma manera, ¿cuáles son cuántas son las organizaciones que preparan estas asambleas? Pero si entran al documento que ven, si ustedes van para abajo y ven ahí el documento, descargar, si ustedes descargan este documento pueden ver el lista de las firmas, que son alrededor de 50 organizaciones que están firmando esta declaración y con qué tipo de compromiso están asumiendo. Entonces esto es un anuncio y la pregunta es que se está desarrollando este compromiso a la realización de pasos prácticos hacia la obtención de los objetivos. Estos son organizaciones independientes de las organizaciones que están hablando de tomar acción para seguir a futuro. Aquí ven esta declaración. A ver, ¿dónde está el enlace? Aquí ven la declaración que he compartido con ustedes en el chat de esta asamblea. Ahí. Y ahí tienen la lista de las organizaciones que se han adherido. No es una declaración anónima, sino que ha sido preparado por aquí en la lista de organizaciones. Sí, hay entre 50 y 60 organizaciones y 80 individuos. Esto se realizó en el momento
Quizás esta lista ha aumentado porque fue realizado en un formato online para firmar. Entonces depende de los organizadores para seguir el desarrollo de las interacciones entre las personas que formaron parte de estas asambleas y los organizadores. Pero es interesante, esto ha sido un experimento dentro del marco de este foro virtual, que ahora existe un know-how utilizando el foro virtual. ¿Hay algún comentario de los panelistas acerca de estos formatos? I think that's good and it's easy to find. Creo que es So- muy bueno y fácil de encontrar, entonces está muy interesante y eso mejora muchísimo que podamos acceder a la información debidamente. Bien, a modo de consolidar esto más con acciones y que y hablar del involucramiento de las personas aquí. Por eso las preguntas de Puntan acerca de los mecanismos, etcétera, podemos, a través de esta discusión, podemos agregar más elementos. Muchas gracias para esta información, es muy interesante. Aquí en Tailandia, las diferentes organizaciones, las ONG, diferentes organizaciones, están entre el 5 y el 10% de lo que es la población, pero bueno, que están tratando que no tienen acceso a la información, pero ustedes igual pueden utilizar este formato, que pueden utilizarlo con inglés básico y lo pueden agregar en tailandés, que puedan incluir un elemento multilingüe para tener una discusión virtual dentro de tu país. No tiene por qué ser en inglés, aunque quizás pueden pedir intérpretes ingleses que quieran participar, pero igual de todas maneras las reuniones serían en tailandés. Hay muchas maneras de sobreponernos a estos desafíos que nos presenta la barrera del idioma. ¿Puedo participar? Just from a technical perspective, Desde un punto de vista técnico, creo que muchos de ustedes son conscientes de que la Alianza Internacional de Habitantes ha creado un grupo de interpretación que tenemos menos de 80 intérpretes voluntarios que están proveyendo servicios hoy, y para otras reuniones pretendemos expandir este grupo a otros idiomas. Pero Buntan, por ejemplo, si conoces algunos estudiantes de interpretación que quisieran practicar el inglés y el tailandés, podemos incorporarlo fácilmente a nuestro equipo de intérpretes y expandir el alcance de estos diálogos. Yo creo que es crítico que las personas puedan escuchar en sus propios idiomas. Entonces, dentro de este año vamos a expandir nuestro inglés mientras más voluntarios que sean más intérpretes que sean voluntarios. Y quisiera agradecer a todos los intérpretes de hoy por participar y ayudarnos. So, Entonces, estamos... maybe Mike, if you can share. Mike, si querés compartir, quedan los actos de participación máximos que están disponibles a partir de ahora, que pueden usar de manera práctica si quieren desarrollar algunos grupos para participar y pueden registrarse en una organización
Entonces registran en la organización y pueden anunciar una actividad y presentar una articulación de diálogo entre diferentes organizaciones y pueden formular una iniciativa que es para acción, con un objetivo, opciones y fechas de acciones que sean comunes a todos. Y esto amplía la posibilidad de tomar acción descentralizada. Entonces, y luego pueden publicar noticias del fórum. Existe un sitio web para ello que se publica, los voluntarios lo publican del fórum que como parte de una organización en donde de autoría de las organizaciones, y les diría que sumaríamos la poder crear una instancia de comentarios y para aproximarnos unos a los otros y cuáles son los movimientos que están involucrados en acciones que se acercan a lo que serían las preocupaciones de ustedes a nivel local y se pueden entrar en contacto con ellos. Y luego tú puedes tratar de asuntos de la salud, del cambio climático y tomar estas determinadas acciones y discutirlas con ellos, intercambiar ideas. Y es la idea de incorporar más actividades y articular más acciones. Esto es el equipo de herramientas de que no sustituye las políticas del movimiento, pero sí permite participar activamente y de una manera organizada. I think we are coming to an end of this session. We have tried to Creo que focus. estamos finalizando la sesión. Haremos foco en la participación y cuáles son las posibilidades para el movimiento social que tenemos a nuestro alcance. Por supuesto, el resto depende de ustedes. Y en vuestra cultura de participación, en las cosas que hemos aprendido. Tenemos un mensaje de Charles de Kurdistán que dice: gracias por esta discusión tan útil. Esperemos que la organización de Asia Central esté activa en las iniciativas del 2021-2022. Charles participó en el foro virtual que fue la iniciativa que se desarrolló. Realmente estuvo muy involucrado en todo el desarrollo. Bueno, entonces agradecemos vuestra participación. We will provide. You are now involved in a mailing list. Sorry, Oh yeah. Just to end up saying, Mike. No, I just ended the interpretation, so the interpreters can stop rehearing them on the channel now. Cynthia, I'll mute. No worries. Oh, so I was just saying that we have now started a mailing list. So those who registered in this session will receive updates and information in the coming for the coming session. We have a next session scheduled the 8th of June, which is also focused on Asia and more precisely South Asia, about more on from the organizing forum point of view, not so the participation, but how to organize something, the experience of organizing events, which we have seen has not been so easy in South Asia. And also we are developing this transcript,
and the videos that are being, thanks to the interpreters, because they are making videos available in Spanish or Portuguese or French or other languages when available. And so this makes, supported by transcript, make this material useful for other people in replay and in self-consultating mode, which is our goal. Now, the goal of Forum Connect is to create a corpus of knowledge based on dialogue about the social forum. Thank you very much, Pierre. Thanks to Mike and the team of interpretation. Muchas gracias, Mike, y el equipo de intérpretes. My fellow panelists. So I have learned. De los panelistas. I expect to learn, but realmente espero poder aprender de esta experiencia. To share with all of you. So hopefully we will be able to. Entonces espero que. Bye. Thanks, la calidad del sonido del hablante. Muchas gracias a todos. I want to thank the organizers. Me gustaría especially agradecer a los organizadores, especialmente a Mike. To the WSF after a very long while, and I hope to be part of this movement. Espero ser parte de este movimiento. Thank you very much. That's been a great learning. Reuniones venideras. Muchas gracias a todos. Gracias. Ciao. You're welcome. Adiós. Thank you. Bye. Adios. Bye, everyone. Adiós. Adiós todos. See you next time. Nos vemos la próxima. Let's before closing, let's get the chat. Okay. It's part of the yeah, not very big chat. Yeah. Save the chat. You could save the chat first, and then Mike, you will be closing the session. I made George the host again. Thanks, George. Great, thanks everybody. I think that went well. Thank you. So, Mike, please close the seminar. George Kinchi. George is now the host. Ah, okay. Closing speech. I think if we all leave, it'll close. But George. Okay, George, you can turn off now. So, thank you very much. Thank you very much. Bye.